We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Palabras cruzadas, como venimos diciendo, después de un año intenso, de muchas elecciones, de muchos cambios, cambio de gobierno. Un año que ha sido muy largo, decidimos tomarnos un recreo o unas vacaciones, entre comillas, anticipadas, vacaciones de la coyuntura, de la que no escapamos, pero lo intentamos con entrevistas que empezamos a hacer ya hace algunas semanas. Hoy hemos invitado a Daniel Barraco. Hace mucho que no hablamos con él, es doctor en física, es investigador, además es secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba y desde hace un tiempo a esta parte es quien está a cargo de la Plaza Cielo y Tierra, un hermoso proyecto que está en la zona de la ciudad universitaria. Y está con nosotros para hablar de varios temas. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto estar contigo. No, muchas gracias, gracias. Para mí también es un placer y gracias por tu tiempo. No, todo lo contrario. Siempre es un interés, siempre es enriquecedora la charla contigo. Voy a empezar por el país, porque este programa lo estamos grabando a horas de haber asumido Javier Milei. No sé qué te genera el cambio de gobierno o qué te genera la gestión Milei o qué expectativas tenés. No sé si tenés incertidumbre, esperanza, preocupación o nada. No, tengo una colección de lo que acabas de decir. Expectativas, obviamente, incertidumbre absoluta y, por supuesto, una gran angustia. Una gran angustia. Los números son realmente, que dio él, no son muy distintos a los que uno veía venir, o sea que uno sabe que estamos en una situación terriblemente grave. Vos te das cuenta que yo, si bien lo pasé de joven, pasé el Rodrigazo, muy de joven, después pasé el 89, ya viviendo solo, o sea, pasé realmente con un hijo. La hiper de Alfonsín y la primera parte de Menem. Y después el 2001, entonces realmente uno está agobiado ya, ¿no? Y está escaldado. Así todo, uno le tiene que dar a una persona que gana con el 56% de los votos, uno le tiene que dar la oportunidad. En ese sentido es la teoría de la soberanía popular, ¿cierto? Ganó el proyecto, no se puede decir como en otras ocasiones que el presidente no ha dicho lo que iba a hacer, en todo momento dijo que lo que iba a hacer, la gente lo votó, entonces está claro que tenemos que esperar que él gobierne y tome las decisiones. Eso nos puede generar entusiasmo, etcétera, pero bueno, no puede tampoco no generar lo que digo. Incluso a los quienes lo han votado seguramente tienen la misma sensación que tengo yo. Sí, claro. Esta sensación de incertidumbre, qué va a pasar, cómo nos va a ir, más aún siendo en el caso mío que siempre sigo trabajando para el Estado, si bien he tenido algunos proyectos personales y los sigo teniendo, siempre dependió fundamentalmente del Estado. He intentado hacer lo mejor posible. No me considero un ñoqui del Estado, todo lo contrario, trabajo claro. 16 horas diarias. Cuando te saco un poco de la coyuntura y del país, de Milei, porque cuando te presenté dije, doctor en física, estudiaste en la Universidad Nacional de Córdoba. Dije investigador. Sí. Por supuesto que hay una creencia de que la gente que investiga no está con el pico y la pala, pero cuando yo digo investigador, ¿qué significa en la práctica el trabajo, el estudio de alguien que se dedica a la investigación? No, bueno, por lo pronto para llegar en el área, en cualquier área, ¿no? Pero en el área mía un doctorado y un postdoctorado, claro. etcétera, son muy muchas horas de estudio, muy muchos años de estudio. Posgrados. Claro. Posteriormente significa una tarea ardua, porque no solo das clases y todo lo que eso significa, sino particularmente son resolver problemas. Sí, a mí me tocó ser teórico y ser experimental, y te garantizo que ninguna de las dos cosas es fácil. Sí, son una tarea ardua en la cual tenés que rendir permanentemente por productividad frente a CONICET y la propia universidad. Y a su vez te tenés que estar actualizando y el problema que uno ataca son problemas de no fácil solución. Muchas veces terminás escribiendo un trabajo en el que dice este problema no tiene solución y demostrás por qué no la tiene.
Después yo me dedico mucho en los últimos años a la parte de estas de energías alternativas, sostenibles. Me dediqué, armamos un muy lindo grupo que se llama el Laboratorio de Energía Sustentable, entre 3 facultades, FAMAF, Ciencias Químicas e Ingeniería. Es un grupo donde trabajamos mucho en baterías de litio desde hace ya 14 años. Estamos trabajando también en hidrógeno ahora, etc. Y bueno, ahí la tarea ha sido muy ardua y con mucha actividad también de enlace con industria, en particular con IT, con YPF Tecnología. Bueno, entonces es eso, es un trabajo muy grande, continuo, además muchas veces salpicado con actividades de gestión, lo cual hace que realmente la cantidad de horas que uno le tiene que dedicar al trabajo son Y muchas. sí, ¿no? dijiste 16 horas por día trabajas. Si tuvieses que elegir, porque también has estudiado mucho para llegar a ser doctor en física, no me quiero ni imaginar. Si tuvieses que elegir y tuviese la posibilidad de estudiar o trabajar. Estudiar o trabajar. No, yo esa elección, digo, tuve que elegir las dos cosas a la vez. Porque No, yo, ya sé, por eso yo, te digo. yo en cuarto año de la facultad me casé y entonces tuve que ponerme a trabajar. Yo también, en primer O sea año. que no tuve la opción de Mi estudiar. viejo me dijo, bueno, estudiar lo que quiera, pero empezar a laburar. Claro. Pero bueno, si tuvieses la oportunidad, estamos... No hay ninguna duda que hay que estudiar, es decir, la gente se tiene que capacitar. Pero digo, ¿podrías vivir estudiando y sin trabajar? No, de ninguna manera. Pero- Eso para mí, quien hace eso casi te diría tiene un síndrome de Peter Pan, ¿no? Ajá. No crece. En algún momento vos querés que aquello que estudiaste poderlo aplicar, usar, investigar. Pero te lo que podrías sea. tomar o te has tomado, no sé, 1 año, 2 años sabático y decir, bueno, me voy a tomar este tiempo solamente para estudiar. Me tomé una vez 1 año para armar el grupo de energía sustentable. Yo hacía teoría, relatividad general, teoría de campos, teorías cuánticas de campo. Y cuando dejé el decanato, ya tenía 50 y pico de años, 54 años, creo, 53 años. Ahí tomé la decisión de cambiar totalmente mi área de trabajo y eso te lleva tiempo. Ahí durante 1 año me dediqué a estudiar lo nuevo que iba a hacer. Y empezamos a armar el grupo y bueno, y ahí dirigí gente, doctorados, publicamos y tuvimos patentes, nos fue muy bien. Ahí hay una persona que no puedo dejar de citar, que es el doctor Ezequiel Leiva, que ha sido premio Conex Ajá, este año. sí. Con Ezequiel hicimos muy buen grupo, también se sumó después el doctor Cámara, Osvaldo Cámara, que ya está jubilado, y realmente hicimos un grupo muy grande, somos más de 35 personas, es uno de los grupos más grandes. Cuando hablas de energías alternativas o renovables, en términos que todos podamos entender, ¿qué significa? Y si además, no sé, yo más de una vez me he preguntado, ¿puedo prescindir de EPEC y tener mi energía solar, no digo la eólica, pero mi energía solar en mi casa? Sí, lo puedes hacer. Sí, claro que lo puedes hacer. Incluso le puedes, como está ya previsto, puedes venderle Venderle a EPEC. Mira, nosotros le decimos energía sustentable. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Tiene que ser un mecanismo energético. ¿Cómo producís energía y cómo la almacenás? Que es un tema, por eso el tema de baterías, etc. ¿Cómo la producís y cómo la almacenás de una manera que no genere problemas ambientales? Si genera problemas ambientales, no es sustentable. Claro. Yo creo que ese es un gran... Si uno dijera cuáles son los grandes retos que tiene la humanidad, y el tema ambiental es uno de los más grandes de todos. En 300 años hemos logrado arruinar nuestra casa. Digamos, esto de que dicen, no, podemos ir en un cohete a Marte, no puedes llevar ni 1 millón de personas a Marte porque eso es inviable desde el punto de vista de la cantidad de recursos que tendrías que tener. Me refiero a recursos mineros, ¿no? Tenés que construir los cohetes, ponerle combustible, bueno, todas esas cosas, el planeta no va a dar. Entonces, este es nuestro planeta, o sea, soñar con otra cosa no vale. Este planeta azul es un planeta que alberga vida, y eso no es trivial. Hasta ahora no tenemos certeza de ningún otro planeta que haya albergado vida. Entonces, es ahí donde creo que realmente tenemos que tomar una actitud mucho más consciente de lo que estamos haciendo. Pasamos calores, se nos queman los campos, y hoy en día cada vez esto es peor en todo el mundo. 15 millones de hectáreas se quemaron en Canadá, 15 millones de kilómetros cuadrados, digo. No, estoy hablando macana, 15 millones de hectáreas. Ahora, ¿vos crees que el mundo, y cuando digo el mundo es los jefes de Estado, los que toman decisiones, acaba de terminar una cumbre, creo que en Dubái, la próxima es en Brasil, ¿crees que estamos, capaz que sí, tomando conciencia, pero comportándonos en función de la toma de conciencia para cambiar nuestro planeta, para no seguir destruyéndolo, como decís vos, en los últimos 300 años, lo que hicimos con nuestra casa? Yo lo que veo es que la toma de conciencia es excesivamente lenta frente a la evolución de los hechos. Uno no puede saber exactamente cuál es el punto de no retorno, es decir, cuando ya no podemos echar marcha para atrás y las cosas van a seguir solas y no podemos hacer nada.
Uno no sabe. Yo creo que estamos cada vez, siempre se habló de una fecha y cada vez esa fecha en realidad se va aproximando, lo que muestra que los modelos están no yendo bien. Los modelos están presagiando cosas en el 2050 que se dan en el 2030. Yo creo que es para asustarse. Creo que el problema de fondo tiene que ver con un problema que es más allá de lo científico. ¿Y cuál es? Es el problema que los seres humanos, nosotros muchas veces no nos damos cuenta sobre qué está basado todo el sistema de desarrollo del ser humano en los últimos miles de años. A ver. En los sistemas institucionales, es decir, tecnología social. Los sistemas institucionales son los que te permiten tomar decisiones colectivas. Si no, cada uno de nosotros estaría libremente chocándonos todo el día y no podríamos hacer nada. Nos moriríamos, no le transmitiríamos conocimiento a nuestros hijos, o no le transmitiríamos conocimiento al vecino, o no colaboraríamos en hacer un dique, o no colaboraríamos en realizar una limpieza de un río que está contaminado. Para poder trabajar todos juntos necesitamos una organización institucional. Eso es lo que inventó el ser humano para poder trascender en el espacio y en el tiempo. Hemos llegado a armar naciones. Los europeos han logrado hacer esta mutual, una gran mutual que sería la sociedad, el mercado común europeo, que ya no es mercado común, sino que es mucho más, es la Unión Europea. Pero no hay muchos ejemplos de eso. Más bien que ha habido ejemplos de grandes países que, bueno, que por razones históricas o conquistaron terreno, lo compraron, etc., y generaron grandes países. Pero que un montón de países se unieran es un antecedente único o cuasi único. Lo malo es que cómo hacemos como sociedad para hacerlo ahora en forma global. Las Naciones Unidas no funcionan. No funciona. Entonces, institucionalmente tendrías que tener la capacidad de decir, muchachos, cortemos. Basta de emisión. Claro, yo reconozco cuando te dicen, bueno, pero ¿cómo cortamos la cantidad de desempleo, etcétera? Pero va a haber un momento en que la decisión hay que tomarla. Porque realmente nos vamos a quedar sin planeta. Y si llegas al punto de no retorno, ¿qué haces? Entonces, yo creo que está faltando un mecanismo institucional entre las naciones que realmente... Una ONU que funcione, digamos. Una ONU que funcione, pero que tenga verdaderamente fuerza. Si una ONU que no tiene fuerza no sirve, tiene que ser una ONU donde realmente la gente se siente... Vos mirá, el Parlamento Europeo toma la decisión que tiene que hacer recorte de tal país, de tal gasto, porque no le da, y lo hace. E incluso en normativas ecológicas o normativas, vos viste, están controlando la Google por su actividad monopólica, y lo hacen todos los países. Está claro que es una organización la cual conforma. Yo te voy a decir una federación porque no es una federación, no se ha cedido la soberanía, pero conforma una capacidad muy fuerte de actuar en conjunto. No estamos teniendo eso en el mundo y eso nos está metiendo en problemas, porque al no tener la madurez institucional y no tener nosotros como especie una madurez, yo diría no ser adolescentes tecnológicos, usamos la tecnología de una manera que no debemos. Caso típico es la anécdota griega, parece que los griegos siempre se han adelantado en todo, incluso en la psicología, que es la historia de Dédalo y Ícaro, ¿cierto? Claro, logran un avance tecnológico, se ponen alas, pueden volar, pero el adolescente se va tan cerca del sol que se le derrite el ala. Pareciera que nos estuvieran diciendo realmente las cosas que hacemos nosotros. Hay que tener una madurez del punto de vista humano, de la toma de decisiones, hacernos cargo. Y en ese hacernos cargo, entonces, armar un sistema institucional para que no sigamos siendo adolescentes. Tenemos mucha fuerza, como cuando uno crece, tenemos bombas atómicas, tenemos todo para hacer desastres, y los estamos haciendo. Y ese es el problema, no podemos seguir rompiendo los vidrios de la casa, ni las mesas, ni las puertas, y menos contaminando la casa, de luego no vamos a poder vivir. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante en el cual yo reivindico mucho los trabajos en las ciencias sociales que apunten en esa dirección. Ha sido muy claro y además te estamos escuchando como que sos un profesor y estás alertándonos sobre este grave problema que ya tenemos. Es una preocupación que creo que cada vez más tenemos, pero te quiero preguntar por, no sé si tus miedos o tus temores como ser humano. Bueno, yo... ¿A qué le temes? No sé si le temes a eso, le temes a la muerte, le temes al país, a los gobiernos. Has dicho algunas cosas. No, a la muerte no le temo, ya uno sabe que es algo que viene, está ahí pendiente. O sea, ¿no te preocupa? No demasiado, digamos. Espero que sea sin dolor. Claro. Lo único que me espera es que sea sin dolor y sin dolor para mis allegados, ¿cierto? Tampoco sufran la partida. Yo siempre intento que se acomoden, que eso es algo que va a venir. ¿Lo hablas? Sí, por supuesto, sí. Incluso hablo con la gente que está por morir. Me parece que es el momento de saldar cuentas.
Nadie se tiene que quedar con, yo siempre digo, nadie se debe quedar con un papelito en el saco, porque ese papelito que no le transmitiste al otro, que era algo que le tenías que decir, después se vuelve una pelota de promo si no lo dijiste, porque ya no lo vas a poder decir. ¿Qué le tengo miedo? Bueno, hablando de instituciones, le tengo miedo sí a los gobiernos. Yo al poder le tengo miedo. En eso estoy totalmente imbuido del pensamiento del siglo XVIII, de tipos como Locke, Hume, incluso finales del siglo XVII. Locke, Hume. No creo el poder como algo que no haya que controlar. El poder hay que controlarlo. Por eso la gente cuando cree que la democracia solamente es ir a votar, pues se les está perdiendo mucho, porque puede votar un rey, puede votar un emperador. ¿Qué está pasando en el mundo? Está pasando. Pasó, y de hecho, claro, eso es grave. Es no entender lo que sí se dieron cuenta en ese momento, que el poder hay que controlarlo. Por eso las instituciones en el marco republicano se supone que es un check and balance, como dicen los anglosajones. Es decir, un equilibrio entre los distintos poderes. Por eso hay que respetar los tres poderes. Por ejemplo, vos me preguntaste del tema de la asunción del presidente. A mí me parece muy bien que un presidente hable a la gente y le diga la verdad, no le mienta nada, pero no me parece que esté bien que lo haga de espalda a uno de los poderes del Estado. A mí me hubiera gustado que diera dos discursos. Un discurso en la Asamblea Legislativa, más allá que la trate de casta, lo sea o no lo sea. Eso es otra discusión. Pero son los representantes y la Constitución es clara. El pueblo gobierna a través de sus representantes. Entonces, y además, perdón, ese es el mensaje a la nación que dan los presidentes. Ese es el mensaje del Estado de la Nación, dicen los americanos. Los norteamericanos o los estadounidenses, sí. Porque si no, nosotros somos también americanos. Yo estoy de acuerdo que hay que hablarle a la gente, pero también hay que hablarle al otro. Si no, terminamos de vuelta en otro populismo. El riesgo nuestro como nación, y es bastante en los países latinoamericanos, es caer en este populismo. Nacer aquello que hace que quedar bien con la gente. Y no se trata de quedar bien con la gente. Se trata, aun cuando uno critica en un momento de tanta bronca como hay ahora, criticar y decir que vamos a hacer no sé qué cosa, cae bien a la gente. De hecho, aplauden. Por supuesto, después va a venir problema cuando realmente vengan las cosas. Pero bueno, las cosas tienen, obviamente que hay que cambiar las cosas. Eso, nadie critica que haya que cambiar y uno está de acuerdo en que se produzcan cambios. Pero eso no quiere decir, y está bien que se lo expliquen a la gente, pero eso no quiere decir que no se tengan en cuenta los marcos institucionales. Yo quisiera no solo que se respete la Corte Suprema, sino también que se respete los parlamentos. Y eso dice bastante, ¿por qué? De lo que me decías, mis miedos. Y los miedos siempre tienen que ver con las libertades de uno, las libertades individuales, los derechos individuales, y para lo cual realmente quien tiene el poder tiene que estar encorsetado por sistemas institucionales. Por eso vale lo que te dije antes, los sistemas institucionales para el futuro de la humanidad, vale también para el futuro de nuestra nación y vale también para mi tranquilidad. He vivido épocas difíciles, soy una persona que vivió los 70 muy claramente, siendo joven, pero los viví, y en ese sentido quisiera no tener miedo por eso. ¿Y tus sueños? Bueno, ¿cuáles son los sueños de uno? Uno quisiera vivir los últimos años, porque uno tiene que entrar a darse cuenta que a cierta edad uno ya está pensando en sus últimos. Ponele que tenga suerte, 20 años, 25 años, con muchísima suerte. Lo mejor posible, eso sería un sueño. Y haciendo cosas. Yo sigo pensando en hacer cosas. Me gusta hacer cosas, disfruto hacer cosas. Quisiera ver también que las cosas que uno ya ha hecho fructifiquen. Eso sería mi sueño. Y por supuesto, ser feliz con mi familia, con quien me acompaña en la vida. O sea, que no te ves como jubilado. No me veo como jubilado. Más allá de que lo tenga que hacer, nunca, no me pienso todo el día metido en mi casa. ¿Alguna vez en pandemia hicimos una nota contigo? No sé si fue la última vez que hablamos por televisión, pero recuerdo que hicimos una nota. Vos creo que estabas en tu casa, rodeado de libros. Sí. ¿Qué lees? ¿Vas cambiando tu lectura? ¿Lees varios libros al mismo tiempo? Digo, al mismo tiempo tenés varios libros que has comenzado y los vas leyendo de acuerdo a cómo te sentís. Sí, exactamente como decís vos. Tengo varios. A mí también me pasa. Y de acuerdo me siento. ¿Qué leo? A mí me gusta mucho leer historia. He leído mucha historia. Tengo libros y he leído y me gusta leer economía y ciencias políticas. Ajá. Yo diría que esos son los tres ejes y por supuesto lo de mi disciplina, ¿no? Pero sobre todo, fuera de mi disciplina, los tres ejes yo diría que es historia, economía, ciencia política. O sea, ficción, novela, no.
Poco, leo, pero poco. He leído mucho de joven. Ahora de grande, no es que no tengo un montón de cosas dispuestas para leerla algún día, pero ese día siempre se va corriendo. Pero, ¿y lees o estudias? Mira, te voy a contestar con una frase de Voltaire. Porque yo lo marco, los libros, anoto, tal bueno, lo cual. que hacemos mucho. Yo no leo, sino cuando realmente un libro me gusta, hago algo que decía Voltaire, que son las personas peligrosas. Las personas peligrosas no son las que leen, sino las que releen. O sea, se quedan y vuelven a leer de nuevo. Yo intento en algunos libros volverlos a leer porque me son muy útiles para formarme conceptos de cosas nuevas, de cosas que quisiera entender. También yo siempre pienso que es un símbolo de la vida o de la finitud de la vida, porque ahí cuando uno lee te das cuenta de que no te va a alcanzar la vida para leer todo lo que uno tiene. Y entonces empezás a seleccionar, bueno, esto, aquello. Hay cosas que siempre, por ejemplo, hay periodos de la historia que siempre me pareció muy interesantes, bueno, son los que uno muchas veces agarra para tener algún punto de referencia para ver, bueno, qué pasaría si... La historia nunca te dice que las cosas vayan a ser idénticas, pero sí te dan ideas sobre todo cómo son los comportamientos humanos en determinadas situaciones. Y son los comportamientos humanos los que en definitiva van marcando la historia. Cómo los seres humanos se comportan frente a determinadas situaciones. Una más y vamos a hacer la pausa, después seguimos con Daniel Bárraco. ¿Cómo definirías al argentino? El argentino es un tipo muy vivo, con mucha chispa, con mucha capacidad de innovación. Ya lo está definiendo. Con mucha capacidad de innovación, pero no sabe trabajar en equipo, es violador compulsivo de las normas, siempre elige el camino fácil si puede. Ojalá fuera como nuestra selección nacional. Llama la atención que a mí lo que me llama la atención es que podemos tener un grupo de personas que trabaje tan bien en equipo cuando nosotros como sociedad no lo somos. Y creo que hemos ido increciendo esta situación en los últimos 100 años, ¿cierto? En un país, ya éramos bastante desordenados, ahora somos un país terriblemente desordenado, esa es mi sensación. Y nos creemos los vivos del mundo. Realmente nos tienen muy bien junados. Todas las provincias no son lo mismo, pero en general a nivel global la media argentina es esa y no nos hace ningún favor. O sea, somos complicados, somos nosotros parte del problema, ¿no? Nosotros somos parte del problema y la solución. Cuando a mí me dicen que el problema es la casta, digo, no, la casta sale de algún lado, sale de nosotros. Son los kiosqueros, son los piqueteros, son los jugadores de fútbol, son corredores de auto, esos van al Parlamento. O sea que nos están representando perfectamente, están todos los sectores sociales, así que la supuesta casta sale de ahí y la votamos entre todos, ¿eh? O sea, si estamos acá, hay un problema colectivo nuestro y nos tenemos que hacer cargo. A mí cuando me dicen, quédense tranquilo, esto es solamente contra el Estado, pareciese que el culpable es solamente el Estado. El Estado somos todos, ¿eh? Todos hemos creado este Estado elefantístico, somos cómplices. ¿Mm? Entonces hagámonos cargo. Un botón de muestra, yo siempre digo, es lo que pasa en el tránsito. Ahí nos mostramos, ¿no? Nos mostramos cómo somos, la ventaja, la vivada, la infracción. Sí, para colmo te vas acostumbrando, porque si vos no hicieras eso, estarías librado al que lo hace. Es decir, realmente estamos todo el día conduciendo, por ejemplo, si te atraviesa alguien de golpe, ¿qué haces vos? ¿Lo esquivás? Pero capaz que haces una infracción, pero tenés que esquivar porque el otro te obliga a esquivarlo. Entonces, vivís haciendo infracción y si no lo esquivas, choca. Entonces, es un problema serio cuando trabajas de esa manera y tiene que ver con lo que te dije hace un rato. El orden puesto por las normas, que surge según el pensamiento anglosajón, sobre todo del derecho usual, quiere decir que primero nos ponemos de acuerdo sin necesidad de norma y después le ponemos norma para aquellos que les gusta violarla. Pero no nos ponemos ni de acuerdo ni las cosas triviales entre nosotros de antemano. Yo casi te diría, si hay un incendio, todos vamos a querer salir por la puerta. Y la única manera que nos salvemos todos es que salgamos en filita. Entonces, es complicado, somos muy individualistas, es parte de nuestro temperamento. Te pregunté, vamos a hacer la pausa, porque quiero hablar después de la pausa de educación, de universidad, de la Plaza Cielo y Tierra. Pero así como te pregunté de cómo somos, cómo crees, cómo nos ves o cómo nos vemos los argentinos, ¿tenés una sociedad a la que admires, un país al que veas con admiración? A mí en general siempre me han atraído mucho los países nórdicos, ¿sí? También desde el punto de vista de
de su concepción institucional, reconozco que Inglaterra es un país que siempre me llamó la atención. De ahí han surgido todas estas ideas que tenemos nosotros hoy en día institucionales, república como la conocemos hoy, la representación de la gente. Si bien después todo uno lo lee a Montesquieu, etcétera, pero ellos lo que hacen es describir el sistema británico, ¿no? Los ingleses habían inventado eso y son bastante respetuosos. Pocos pueblos pueden hacer que una persona que los lleva a ganar la peor de las guerras y la peor de sus situaciones pierda una elección inmediatamente después, como le pasó a Winston Churchill. Eso muestra un pueblo que cuida mucho sus libertades. No permita que nadie tenga la suma del poder público. Es una visión muy inteligente. Pero en general los países nórdicos la han adoptado y la manejan muy bien. Es decir, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia. Son países a los cuales uno dice, bueno, hay orden. Está bien, todos te van a decir, bueno, son aburridos, la gente se suicida. Bueno, también hay que vivir en esos climas. Y por supuesto no todo es color de rosa. Pero a mí me llama la atención. Son países que siempre me han llamado la atención. ¿Y podrías vivir en otro lugar que no sea Córdoba? No digo Argentina solamente. No, otro lugar fuera de Córdoba no, me sería imposible. Absolutamente imposible. Mira. Soy cordobés 100%. Y me siento como tal, etc. Y se nota, se nota. Estamos hablando con Daniel Barraco. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Bueno, seguimos en esta charla, esta conversación con Daniel Barraco, físico, investigador, doctor en física y además es el presidente de la Plaza Cielo y Tierra, de la que ya lo voy a preguntar. Pero antes, decías recién en la pausa, me gustaría que lo conversemos aunque sea unos minutos al aire, que uno de los problemas que tenemos, de los tantos problemas que tenemos los argentinos o el país, tiene que ver con nuestro comportamiento, ¿no? Sí, yo creo que el problema nuestro es un problema más que sociológico, yo diría psicológico, de psicología social, de grupo. ¿Cómo funcionamos como grupo? Funcionamos muy mal como grupo. La esperanza nuestra es que podemos cambiar como cambia nuestra selección, que después se agarran 11 y juegan bárbaro. Pero como grupo funcionamos muy mal. Y nos contagiamos. Y tenemos que hacernos cargo. El problema, yo creo que hay dos cosas. Uno, primero que todo, hacernos cargo. No pensar que la culpa es del otro y no es mía. No, yo reconozco que estaciono a veces mal, que hago cosas mal. Yo lo reconozco. Y ahora la segunda cosa es, tengo que tener la voluntad de cambiar. Y eso es lo más difícil. Porque criticar, bueno, son palabras nomás. Autocriticarme también son palabras. Reconocer la culpa también son palabras. El problema es cuando voy a decir, bueno, vamos a cambiar. Y lo peor del asunto es cómo hacer para cambiar cuando el otro no cambia. Porque entonces viene el cuento, no, cambiemos cuando cambiemos todos juntos. ¿Y cómo haces para que cambiemos todos juntos? No es fácil. Claro, como sociedad, como país. Entonces, es un problema serio el que tenemos desde el punto de vista de las conductas. Porque eso lo vemos en nuestra clase dirigente, pero nuestra clase dirigente sale del pueblo, ¿no? Argentina no es un país que tenga una élite social de la cual sale su clase dirigente. Me ponías recién también en la pausa, me gustaría que lo digas, el ejemplo de Alemania, que vivió guerras. Claro, Alemania vivió guerras, pero aprendió de las guerras. Fíjense que una de las cosas importantes de la Unión Europea se hace a partir, bueno, primero que todo, obviamente, cuando se hace el plan Marshall en Europa, los americanos le exigen a los europeos que se junten y se pongan de acuerdo qué necesita cada uno. Eso ya los obligó a juntarse una primera vez. Pero después tuvieron grandes dirigentes como Konrad Adenauer, o en Europa, en Francia, de Gaulle, o de Gaspari en Italia, que tuvieron una concepción europeísta, ¿sí? Y se dejaron de Alemania, por ejemplo. Alemania no quedó herida pensando siempre que había perdido la Prusia Oriental o que había perdido la Alta Silesia en manos de Polonia. Dieron por terminado el tema de la guerra. Se unificaron, lo cual para ellos ya fue suficiente, y decidieron todos esos años que van del 45 hasta ahora en crecer, independientemente de la pérdida de todo territorio. No, vos decías, Alemania perdió un territorio más o menos como el de la provincia de Córdoba en la Segunda Guerra Mundial. Claro, y no siguió reclamando. No, lo dio por terminado, porque sabía que... Perdió y tenía que reconstruir el país, tenían que hacer algo para salir adelante. No podía quedar, no pasar la hoja del libro, tiene que pasar la hoja. La página hay que pasarla en algún momento. Königsberg era para los caballeros teutónicos la capital. Era la ciudad de Cannes, la ciudad por antonomasia de los prusianos. Hoy se llama Kaliningrado y es una isla en medio de Polonia. Polonia hoy día tiene la Prusia Oriental y Kaliningrado es una isla rusa en medio de Polonia. Entonces, eso te muestra, y los alemanes dijeron, bueno, ya está, esto fue. Eso no es poco, un pueblo que aprende que tiene que pasar la página y hacer lo que tiene que hacer para hacer de vuelta grande, y no es poca cosa para copiar, ¿no? Ahora se ponen de acuerdo, trabajan en equipo,
Muy buen ejemplo. Me quedan varios temas. Primero, antes de la educación, ¿cómo te llevas con la inteligencia artificial? Mira, justamente ayer estaba leyendo un artículo sobre cómo está haciendo la guerra en estos momentos Israel, ambos bandos, pero en particular entraba más en detalle porque, claro, la tienen mucho más sofisticada el ejército israelí con la lucha contra Hamas, usando inteligencia artificial. Cómo se seleccionaban rápidamente, en base a infinitos datos que obtienen de las comunicaciones, de los drones, etcétera, etcétera. Juntan todos los datos y la inteligencia artificial empieza a seleccionar blancos. A mí me corre un frío por la espalda brutal. Me frío, calcula cuánto es el daño colateral, si es aceptable, no es aceptable. Y ahí es donde decimos, ¿la inteligencia artificial puede ser buena? Sí, puede ser buena. ¿Puede ser mala? Puede ser muy mala. De vuelta al comienzo. Somos adolescentes, hemos creado cosas que no sé si sabemos cómo van a funcionar. Sería bueno que empezáramos a pensar cómo van a funcionar, ¿sí? No todo necesariamente es bueno. Es cierto, yo siempre digo que hay un gran milagro en la humanidad. Y empezó en el año 45, el 6 de agosto. El día que tiramos la primera bomba. Un poquito antes, por la de julio, en julio tiramos la primera experimental. Que no se haya, la humanidad no se haya, que con su capacidad de autodestrucción, no se haya tirado más bombas atómicas, pueblos contra pueblos, y ya es medio milagroso. Yo creo que ahí empezó a contar un reloj, porque en cuanto caiga una bomba atómica en manos de quien no debe, no sé qué pasa. O sea, vamos generando cosas muy peligrosas, y a su vez, sin querer, generamos otras que no tuvimos conciencia, como era la contaminación, que no hemos dejado de hacerlo. Porque siempre hay una razón, siempre te van a decir, bueno, porque vamos a generar un montón vamos a perder un montón de puestos de trabajo, se va a perder calidad de vida, etc. Yo creo que hay cosas que hay que pensarlas muy bien. Yo creo que por ahí somos adolescentes. ¿Qué nos pasó para ser un país faro en materia de educación y estar como estamos? Yo creo que pasaron muchas cosas. Evidentemente, perdimos el rumbo en algún momento en el tema educativo. Fíjate vos que históricamente en la Argentina, en el pueblo, ¿quién eran las personas importantes? El comisario, el sacerdote, el médico, si había un farmacéutico, el farmacéutico, y la directora de la escuela o la maestra. Tal cual. Bueno, hoy en día en muchos lugares eso está cuestionado. La educación o el esquema educativo, más allá que podríamos suceder que la educación pasara a ser virtual, podría desaparecer la directora. El punto es, ¿qué valor tiene para nosotros la educación como sociedad? ¿Cuánto valor le damos más allá de las palabras? ¿Cuánto ayudamos a quien educa desde la familia? La educación creemos que además no la desligamos. Yo te voy a decir la verdad, yo he ido a buenos colegios, si bien he ido a colegios públicos siempre, pero, yo te digo la verdad, el mayor conocimiento general lo obtuve en mi casa. Yo aprendí a leer de todo en mi casa, mi padre estaba encima nuestro siempre diciéndonos lee esto, lee aquello, discutiéndonos, etc. Entonces, esta cosa también en la cual uno dice, bueno, lo mando a un muy buen colegio y se acabó. No basta con eso. Entonces, yo creo que como sociedad no fuimos capaces de conservar el valor intrínseco que tiene la educación. Y si como sociedad lo perdés, entonces lo perdés en la casa y también lo perdés en aquello que deberías exigir. Y entonces, cuando la gente se siente poco valorada, ¿qué pasó? Esas mujeres normalmente eran de clase media, y eran las maestras o las directoras y lo dejaron de ser. Y entonces el sistema empezó a retroceder de a poco. No era una ambición de la gente de la clase media entrar al sistema educativo. Parte de la reforma educativa de Finlandia, que fue muy exitosa, que llevó más de 20 años, fue justamente jerarquizar todo el sistema educativo. Claro. Pero no solo jerarquizarlo desde el punto de vista académico, sino jerarquizarlo socialmente. O sea, son valorados. En la sociedad valoran a la gente que está dedicada a la educación. Yo creo que eso que sí fue valorado a finales del siglo XIX y un pedazo importante del siglo XX, nosotros ahí perdimos rumbo. Lo que parece peor estar en la Argentina es el secundario, se pone mucho el foco ahí, también en el nivel primario y en la universidad, vos que estás hace años, primero como estudiante, después en posgrado,
ahora como secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba y como profesor también, y como ex decano, ¿qué dirías? Que la universidad tiene también que ayornarse. Hay, por lo pronto, no todas las universidades son iguales, ¿no? Sí. En la Argentina se han creado muchísimas universidades y no todas somos Sí, iguales. está Eso claro. hay que decirlo porque si no nos estamos mintiendo. Segunda cosa, tenemos estas universidades grandes que tenemos que ponernos a tono con los tiempos. ¿Qué significa ayornarse y ponerse a tono con los tiempos? Tenemos que tener más vinculación con el sistema productivo. Desde el punto de vista, quienes hacemos investigación, tenemos que, en lo posible, obviamente la ciencia básica yo siempre la voy a reclamar como algo necesario, ya que nunca se sabe por dónde va a saltar la liebre en ciencia, dónde va a aparecer nuevo conocimiento. Vos me te decís inteligencia artificial y ya había gente nuestra trabajando, en particular en FAMAF, cuando esto se empezó hace más de 15 años había. Entonces, es importante tener una capacidad de hacer ciencia básica, pero también una capacidad de interactuar con el medio y con el sistema productivo. Y también con las ONG y las instituciones sociales. Ya te he dicho la importancia que para mí tienen las instituciones en todos los sentidos. Pero también tenemos que tener capacidad de brindar una enseñanza de excelencia, de calidad. Yo no me gusta la palabra excelente, no, de calidad. Una buena enseñanza. ¿Qué quiero decir con eso también? Quiero hacer un contrapuesto. Mucha gente en Argentina, yo me acuerdo, yo era chico y ya siempre me sonó feo. Argentina potencia. No, a mí no me interesa ser potencia. Pero sí me gustaría ser un país, un buen país. Me gustaría ser Suecia, me gustaría que Argentina fuera Dinamarca. No son potencias militares, no son potencias imperiales, nada. No son potencia mundial. Claro, pero son países donde se vive bien, tienen cultura, la gente Calidad es muy de vida. culta, calidad de vida. Entonces, en la educación eso significa calidad. No quiero que seamos Harvard, no sé si vamos a ser Harvard, ni sé si ese es mi objetivo, pero sí quisiera tener una muy buena universidad donde nuestra mayor trascendencia social son nuestros graduados. Todo el mundo habla, bueno, la extensión, la interacción con el medio, yo lo acabo de decir, pero no nos engañemos. Nuestra primera gran interacción con el medio son nuestros graduados. Claro. Son ellos los que hacen funcionar nuestras industrias. Son ellos, esos ingenieros que no hacen investigación, pero son los que están todos los días mejorando el sistema productivo de una cadena de producción en una fábrica. Entonces, nosotros tenemos un gran compromiso. Y después la universidad tiene que intentar ayudar en esta situación, tiene un rol que jugar en esta situación educativa general, donde tenemos, en estos momentos nos vemos obligados a una reconversión laboral muy grande. Tenemos ahí algo que hacer. No sé bien qué. Tenemos que pensarlo. Algo se está haciendo, o mucho se está haciendo, pero hay que hacer más. Yo creo que si el país quiere despegar, vamos a tener que hacer mucho desde las universidades. Tenemos muchas materias pendientes al respecto. Además de investigador y de doctor en física y de secretario de Ciencia y Técnica de la universidad, sos titular de la Plaza Cielo y Tierra. ¿Cómo la definirías a la plaza? ¿Qué es la Plaza Cielo y Tierra? Yo diría que es un parque temático, para decir algo que la gente entiende lo que quiero decir. Un parque temático, pues un parque de ciencia, donde la gente va y un poco lo quiere asombrar con la explicación que da de las cosas del universo la ciencia. Nosotros respetamos todo lo que dicen otras concepciones respecto al origen del hombre, del universo, etc. Uno respeta todo, pero nosotros ahí lo que hacemos es intentamos mostrar cómo la ve la ciencia a esta aventura humana, en particular todo lo que tenga que ver con las ciencias más duras quizás, o las ciencias naturales. En las ciencias sociales poco lo que podemos mostrar en el parque, al menos hasta ahora. Pero bueno, esa es la idea, ¿cierto? ¿Y para vos qué es la plaza? No, para mí es un hermoso proyecto que me divierte muchísimo, que inicié con una persona que lamentablemente ahora no está, pero que es Guillermo Golde, al cual respeto muchísimo por el trabajo que hizo. Y me parece que es un muy lindo proyecto para llevar adelante. Y desde la ciencia, pero también te lo quiero preguntar por fuera de la ciencia, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Sí. Pues, El origen del universo. El origen del universo. Científicamente ya lo hemos leído, lo hemos estudiado. El origen del universo. A ver, yo creo ¿Pero vos creés que eso fue así? es un modelo. Lo que hacemos los científicos simplemente es generar modelos.
Eso es un modelo. Si vos te pones a pensar un poquito el modelo, tiene un problema. Lo único que hemos hecho con el origen del universo es patearla para atrás. Porque llega un momento que decís, bueno, y llegaste al momento en cual ni siquiera había tiempo. Y vos decís, ¿y por qué había algo ahí que después? Y te quedás con un y. Porque ya te quedaste, ya hasta sin el tiempo te quedaste. Pero por eso, después de tanto estudiar, porque sos doctor en física, sos un investigador, ¿y qué? ¿Cómo empezó? Y bueno, yo te voy a contar cómo hacemos, qué hacemos muchas veces en la física, en general en la ciencia en general. A vos se te perdió una llave y vos tenés que buscar la llave. ¿Dónde la vas a buscar? ¿En la oscuridad o donde está el foco de luz? En la oscuridad no tenés ninguna esperanza. Busca el foco de luz. Ahora, si no está ahí la llave, bueno, no la vas a encontrar. Buscamos donde podemos, esa es la verdad. Hay un acto de resignación de parte del científico de decir de que hace lo que puede y busca y conoce lo que puede. De hecho, desde el vamos ya nos hemos dado cuenta que es muy probable que nuestra capacidad de concepción de las cosas esté limitada y solamente sea realmente algo así como tengamos los prejuicios kantianos de alguna manera, en el cual vemos las cosas de una determinada manera prearmada. Y eso nos impide ver toda la sinfonía. Estamos escuchando solamente, en este caso no ver, sino escuchar una parte nomás de la sinfonía, algunos tonos y no todos. Y entonces es difícil reconstruir todas si solamente estás escuchando algunos. Pero bueno, más allá de eso, que va a quedar siempre, a los seres humanos es probable que nos quede para siempre el no saber de dónde venimos, también sabemos todos que no tenemos muy claro hacia dónde vamos. Lo importante, quizás sea aquella frase, lo importante es el camino. Y en el camino creo que sí hemos logrado aprender muy mucho, sobre todo hemos logrado un gran control de la naturaleza, que yo quisiera que lo hiciéramos para el bien de todas las especies que están en la naturaleza, incluidos nosotros. Pero nosotros tenemos como ya hemos hablado, tenemos una gran capacidad autodestructiva, típico también de los adolescentes, y yo creo que ese es nuestro gran problema como especie. Ni siquiera nos estamos cuidando mucho como especie. Algunos rinden loas a la posibilidad de que aparezca una nueva especie generada por nosotros. Esa concepción de creer que somos dioses nos va a llevar a la perdición si no somos inteligentes. Podría estar una hora más tranquilamente charlando con vos y escuchándote. Ha sido un placer para mí, espero que lo haya sido para la gente, creo que también. Gracias de nuevo por tu tiempo. No, gracias a vos por la invitación y bueno, escuchar este conjunto de ideas sueltas que uno tiene y siente. Gracias. Raros tiempos aquellos, uno siente lo que quiere y puede decir lo que siente, decía Tácito. Está bueno. De nuevo, gracias por compartir tus ideas, tus pensamientos, tus conocimientos, un ratito acá en la tele con nosotros. Es Daniel Barraco, es doctor en física, investigador, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba y además titular de la Plaza Cielo y Tierra. Que tengan una linda semana, que la disfruten. Hasta el lunes que viene. Chau.